A mí me parece que el Ecuador estaba en un proceso, en una dinámica que era positiva para mí, de cambio, digamos, con la aparición de nuevos actores o de un nuevo actor, que es el presidente de la República, el presidente Daniel, no sé pronunciar su segundo nombre, pero sus apellidos sí, Noboa así. Entonces, él logra, y esto es un mérito súper interesante, o un fenómeno preelectoral súper interesante, adicional a muchos argumentos que hemos analizado en distintos foros sobre el fenómeno Noboa. Él básicamente, desde mi punto de vista, entre varios factores, que no se puede conocer tampoco que el apellido Noboa llevaba 40 años en la papeleta, y etcétera, etcétera, y el respaldo digamos, del músculo político de la prensa, etcétera. Pero hay algo súper interesante, que él representaba algo fuera de la órbita de digamos, de esta polarización que para mí le ha hecho mucho daño al país en algunos aspectos, que era el correísmo y el anticorreísmo radical, las dos vías. Me parece que Noboa se presenta, llega al país como el relevo a esa situación, como digamos, como la esfera de lo nuevo. Y dentro de aquello, genera una gran expectativa y esperanza dentro de los ecuatorianos, al menos en el ámbito electoral en su momento. Ahora, ya en la práctica parlamentaria, que esta es la parte que no entiendo yo, prácticamente el gobierno tomó la decisión de prescindir de su mayor aliado, porque yo por lo menos lo que he analizado es que el correísmo votaba con y para el gobierno, incluso hasta en la ley de turismo creo que faltan 9 votos, ya mándale 9. O sea, realmente era una no sé si sumisión es la palabra, ¿no? Pero un bloque parlamentario que estaba total y absolutamente entregado, digamos, al oficialismo. Se da este hecho que honestamente yo creo que ya el debate de que si estuvo mal, es indebatible, digamos, el justificar lo que sucedió, lo que se hizo, pero creo que en este momento ya adicional, digamos, a la cuenta que deberá rendir a la historia Noboa, es el hecho que creo que hay que pensar cómo defendemos al Ecuador de lo indefendible. Digamos, ya vimos el primer paso que fue la OEA, donde México no participó, donde no le interesó estar. Ya vemos lo que está pasando con Petro, suspendió los gabinetes bilaterales, no bajó el breque, y de la OEA pasó algo que a mí sí me preocupó muchísimo. Digamos, hay que hablar de las consecuencias, ¿no? de esta acción, porque usted ya ve lo que generó en el Medio Oriente, un hecho similar, de que en la OEA fueron nuestros aliados de la CAN, Colombia y Bolivia, los que realmente parecían los fiscales, digamos, los que actuaron en contra del Ecuador y a favor de México, y esto recién empieza. Entonces, en ese marco, con un Ecuador, de acuerdo a las estadísticas, no lo digo yo, donde el gobierno de Lazo aparentemente era más seguro, porque se habla de una cifra multiplicada por 4 secuestros y extorsiones en la zona 4, en la zona 8, perdón, no quiero ni imaginarme Los Ríos, Esmeraldas, etcétera. Entonces, ese es el país, un país en crisis económica, un país con apagones, en el cual, bueno, Noboa presenta una herramienta, y en esto yo sí he discutido con algunos colegas suyos, creo que es legítima la herramienta de la democracia plebiscitaria, donde Noboa pretende legitimarse, digamos, las tesis que nos está planteando. Desde mi punto de vista, creo que hay 2 preguntas donde está, digamos, la disputa de esta consulta. Y no sé si el proyecto político, porque hay un lapso muy largo entre abril de este año, entre el domingo que viene y el domingo 5 de febrero. Y este es un país donde las cosas cambian en un segundo. Entonces, me parece que esta consulta, donde Noboa legítimamente utiliza esta herramienta para legitimar su proyecto o su mandato, etcétera, me parece que hay una disputa en 2 preguntas puntualmente, que son la del arbitraje internacional y la del trabajo por horas. Y esto tiene sentido, porque creo que el gobierno comete un error, el mismo error de Lazo, de querer declarar a quienes votan por el no son narcotraficantes, enemigos de la patria, bla, bla, bla. Me parece que en esas 2 preguntas obviamente está el riesgo para el gobierno, porque son preguntas que generan articulación política. Es decir, en la una y en la otra, sobre todo en la parte laboral, tú tienes la articulación de sindicatos, sectores sociales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también le sumaste al correísmo, digamos, a esta fuerza política activamente a la campaña del no. Vamos a ver qué sucede. Ahora, doctor, antes de profundizar en el tema de la consulta popular, quiero retomar lo que dijo al principio sobre Noboa. Decía, a ver, él encarnaba o llegaba como esa figura que se quería poner en el medio, no quería caer ni en el anticorreísmo extremo ni en el correísmo como tal. Pero a la larga vemos que ya se está comportando como un anticorreísta. Indistintamente de eso,
Es que es inevitable en el Ecuador caer en eso. ¿Es caer en la sencilla o es que fue empujado a ponerse en esa situación? Porque seamos sinceros, doctor, usted sabe que hubo gran malestar entre los líderes de opinión, ¿no verdad? Los que salen en espacios noticiosos, en los días domingos en la mañana, en los programas de análisis, a decir cómo Noboa va a hacer un pacto con el Partido Social Cristiano Legislativo y con el correísmo para dividirse las comisiones. A la larga también no es sucumbir ante la presión de esa barra brava mediática. Bueno, esa medida que tomó el jefe de Estado le dio resultados. Claro. Y esto se refleja en dos factores de los que no se discute, ¿no? Bueno, entiendo yo que la coyuntura, digamos, el calor, el entusiasmo. Hay dos hechos que creo que hay que hablar. Uno, no veíamos en mucho tiempo votaciones con esa solvencia. ¿Sí? Recordemos que esa solvencia, la mitad de los votos eran del correísmo. Creo que han tenido 3 bajas, 2 bajas, creo que ahora son 48. Igual, es mucha gente. Entonces, esa paz, digamos, ese retorno a la viabilidad de un diálogo como tiene que ser en una democracia civilizada, legislativo, ejecutivo, se dio con votaciones impensables de que, claro, había votaciones antes que era unánime solo cuando había que reivindicar algo a alguien, qué sé yo. Pero en temas políticos, en temas, digamos, sensibles, o por lo menos los que el gobierno necesitaba o quería, el correísmo fue su mayor aliado. O sea, claro, esa fue una alianza que le dio resultado desde el punto de vista parlamentario. Y no solo eso, y esto tampoco he visto que se habla, le digo porque, bueno, venimos monitoreando como empresa la opinión pública de los últimos 20 años, la Asamblea Nacional, la institución como tal, recuperó un poco esos números que tenía de 4 o 3% a sobre 35-40%. Era algo que yo no veía probablemente desde la famosa partidocracia. O sea, una asamblea que, al menos una asamblea dividida, ¿no? Porque recordemos que el correísmo tuvo una etapa con más de 100 asambleístas, pero la asamblea recuperó, digamos, un poco su imagen. Eso yo también creo que no se puede desconocer, hay que ser ciego por quién la preside, el señor Cronfle, ¿no? Hay gente que cuestiona sus posiciones, pero en todo caso, la valoración que la asamblea ha tenido, por lo menos hasta antes de esta ruptura, era sobresaliente comparándola con la comparación con los últimos 5 o 4 años que bordeaba el 3-4% de aceptación. Entonces, esto de aquí, de alguna forma, no estoy cerca del presidente ni quiero especular cuáles fueron los motivos reales, si de pronto Andrés Manuel López Obrador, un político viejo de 30 años de actividad política o más, lo provocó y finalmente, bueno, el presidente terminó cayendo en una provocación, digamos, muy fuerte, cometiéndose un acto que para mí todavía no empiezan las consecuencias de lo que hicimos, porque imagínense si ahora se van a refugiar, voy a poner un ejemplo, si ya el presidente dijo abiertamente que es mal enemigo, yo esperaría que nos diga que va a ser un gran estadista o cosas así, pero si ya nos dijo que es un gran enemigo, entonces significa que va a haber más gente que se va a querer asilar. La próxima será en Perú, en Colombia. De acuerdo al derecho internacional, la invasión de una embajada es causa belli. Eso es lo que estamos viviendo. No diga eso, momento, doctor, no diga eso, que después lo pueden denunciar de traición a la patria. Cuidado. Eso me parece tan gracioso como con todo respeto la señora asambleísta que se ponía el paño, hacía un híbrido entre la Plaza de Mayo. Qué vergüenza es, realmente. Gaza, y mezcló lo de Gaza con las abuelas de la Plaza de Mayo. Incomprensible. Con la música de John Lennon de fondo. Sí. Igual de chiflado me pareció la posición de la ministra de Trabajo, que, bueno, en todo caso recalcó que era título personal, al menos hizo responsable lo que hace y dice, ¿no? Sí, el Ecuador, y esto es terrible, querido amigos, el Ecuador está viviendo, para mí, una de sus etapas más oscuras a nivel institucional, a nivel de justicia, de fuerza pública, de clase política. O sea, realmente yo creo que esta etapa va a ser reconocida si sobrevivimos. A veces no sé si sea cierto eso que decía Marianita de Jesús, que bueno, no es verdad que el Ecuador no existía aquel tiempo, pero por lo menos ese refrán, que yo lo pondría como refrán o mito histórico. Pero yo creo que si esto sigue así, vamos camino que Colombia y Perú se repartan el Ecuador mitad. O sea, realmente
lo que estamos viviendo en este momento, fíjense, por ejemplo, lo de la energía, ¿cómo será la magnitud de la crisis energética que a pesar de estar en campaña el gobierno no lo puede contener? O sea, ayer escuchaba a un colega suyo que hablando un poco de las cifras, comparándolo con Lazo, al menos Lazo pudo contener la crisis energética, fue a hacerle pucheros a Petro, que era nuestro aliado más importante, y ahora Petro ha tomado parte de las sanciones, o por lo menos del batallón del mundo civilizado que está en contra de la incursión en la Embajada de México. Entonces, creo que esta es una situación bastante complicada, y a partir del próximo lunes podríamos analizar un poco los resultados. Para mí, insisto, creo que la disputa está en solo 2 preguntas, por lo menos lo poco que he visto, y el gobierno, bueno, tiene que ya salir del modo electoral y dar demostraciones a las personas de su potencia de gestión, por lo menos hasta las próximas elecciones. Oiga, doctor, y si el día lunes, digamos que el día lunes, de las 11 preguntas, el sí gana en 9, ¿no es verdad? Y pierde en la pregunta de arbitraje internacional y horas extras, digamos. Perdón, la de las horas, trabajo por horas. El gobierno puede salir a cantar victoria porque ya nos demostró que cuando perdió 29-1 en la OEA, igual dijo que fue un empate. ¿Usted cree que el día lunes podría haber esa posición del gobierno? Todas nuestras mociones en la OEA, todas sin excepción, el único voto a favor fue la de nuestra delegación. Y lo que, insisto, lo que más me preocupa fue quienes hicieron de fiscales contra el Ecuador fueron nuestros socios de la CAN, Colombia y Bolivia. A mí mire, es que yo antes de cualquier cosa soy ecuatoriano, o sea, a mí me dolió bastante. Sí, es injustificable, no encuentro adjetivos ni sustantivos para terminar de no entender lo que hizo el joven presidente, pero digamos, ya está, o sea, no es que lo justifico, o sea, ahora hay que defender lo indefendible, indudablemente, pero a mí sí me... O sea, para mí la magnitud de todo lo que se nos viene, lo entendí cuando dije, no puede ser que nuestros 2 socios, la CAN, de la CAN, que son Bolivia y Colombia, hayan hecho de fiscales del Ecuador, porque México no cree en la OEA. López Obrador es un tipo que no deslegitima a la OEA al punto de que ni siquiera asistieron, porque el pedido de reunión de la OEA no lo hizo el Ecuador, lo hizo Colombia. ¿Ya? Entonces, en ese escenario, indudablemente quisiera reiterar mi admiración a estos valientes diplomáticos de ir a defender lo indefendible, ¿no? Hacerles pasar ese mal rato. Efectivamente, sí, lo de la OEA fue un fracaso rotundo, ¿no? Entiendo que ciertos sectores de la prensa y el gobierno plantean que fue lo contrario, yo creo que no. Y habrá que ver, bueno, yo creo que la actitud después del lunes, y aquí creo que es donde el presidente nos debe demostrar que es un estadista en formación, por lo menos, es, bueno, reconciliar al país. A partir del día lunes, sea cual sea el resultado, si bien por ellos ganan todas, si no, creo que hay que entrar ya a discutir esta crisis de inseguridad espantosa que estamos viviendo, este desprestigio internacional que estamos viviendo, esta crisis energética que estamos viviendo. O sea, hay muchos temas que creo que son emergentes que el país está viviendo, una crisis de inseguridad, recesión económica, crisis internacional, etcétera, etcétera. Yo creo que a partir del lunes, ojalá el presidente haga un llamado a la unidad. Creo que es sumamente importante. Ahora, doctor, y yo recuerdo que en alguna declaración que usted dio mucho antes del caso Purga, mucho antes de la invasión a la Embajada de México y todo eso, usted dijo una frase que se me quedó, dice, a ver, si el señor, ¿cómo era? A ver, Lazo ganando una pregunta, ganaba. Noboa perdiendo una pregunta, pierde toda la consulta. Ahora, tuvimos aquí a Carolyn Ávila, docente, al igual que usted, profesor, y ella arriesgó más en su apuesta. Ella dijo, si Noboa no arrasa en todas las preguntas, ya no queda muy bien parado. La pregunta, y le insisto, doctor, ¿usted cree que lo que está ocurriendo esta semana puede tener una incidencia el día domingo? Porque, ojo, ayer la gente estaba brava. Ayer la gente estaba en Quito, sobre todo, que ojo, y en parte de la sierra, que fue la gran base electoral de Noboa en el 2023, estaba muy, muy molesta con C. ¿Ya? Entonces estaba bastante molesta por el tema de, oiga, en Quito hubo sectores con 3 cortes de luz al día, ¿ya? El día de ayer. Entonces, ¿habrá incidencia de lo que ocurra ayer, de lo que ocurrió ayer, hoy y mañana, que son los cortes programados el día domingo, o usted cree que ya
el voto está bastante perfilado para lo del día domingo? Yo planteaba y sigo planteando que la posición que tenía Lasso, que honestamente creo que fue una chifladura, o sea, lo lanzaron a un acantilado inexplicable para mí al pobre presidente Lasso, al haberlo hecho convocar una consulta en un momento que la discusión era eminentemente local. Digamos que distrajo de la disputa local a los ciudadanos a meterse, a evaluar en un mal momento que el gobierno vivía. Realmente nunca entendí cuál fue el estado mental en el que alguien le pudo haber recomendado eso al presidente Lasso. Es más, creo que probablemente hubiera continuado su gobierno, desde mi perspectiva, ¿no? Eso lo planteaba por la posición que vivía el presidente Lasso versus la posición que vivía el presidente Noboa, al menos su popularidad. Lo que pasa es que la gente suele confundir la evaluación de gobierno con la evaluación de gestión, de campaña. Entonces, siempre que tus indicadores en gestión de gobierno sobrepasen el 50-55%, estás dentro del óptimo, es como el colesterol. Si tienes 160 o 200 da lo mismo, estás dentro de los parámetros normales. Entonces, las cifras de aceptación del presidente siguen siendo óptimas. O sea, yo tampoco, que han bajado, sí es cierto, pero para mí, mientras sobrepasen el 55%, está dentro de lo aceptable. Ahora, lo que tenemos que hacer también es un ejercicio, y esta es la parte que a mí me entristece, ¿no?, de madurez democrático, y aceptar y entender en democracia que tanto el sí como la postura del no son total y absolutamente democráticas, son total y absolutamente viables, y los ciudadanos, le digo ya saliendo del espacio de analista, usted y yo, y de entrevistador, le digo a los ciudadanos, nuestro derecho es pensar en favor de cualquiera de las dos alternativas, al margen de lo que podamos pensar, decir, vociferar los analistas, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Usted está en su libre derecho de tomar la decisión que considere pertinente, porque justamente esa es la herramienta del ciudadano que lo hace soberano, que es la herramienta democrática, que es el poder decidir, el poder de las grandes mayorías. Entonces, yo creo que hay que bajar un poco la espuma y respetemos al que vota sí como al que vota no. Y en ese marco, la verdad, yo tengo que ser transparente, no tengo pocos estudios a la mano, no he tenido en esta ocasión, digamos, información de ayer, pero por lo menos lo poco que he visto, donde hay una disputa, insisto, es en esas dos preguntas. El resto, hay unas que sí hay una gran contundencia. Claro, si usted pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con que la delincuencia se debe terminar? Seguramente todos vamos a votar que sí. Pero hay preguntas, insisto, en ese par donde creo que está la disputa entre estas dos alternativas, que básicamente, reitero, es un ejercicio legítimo que el presidente aplica, que es la democracia plebiscitaria en términos de ciencia política, y es un ejercicio legítimo también ciudadano que usted tome la decisión tanto por el sí como por el no. Ahora, finalmente, doctor, ¿el día lunes arranca formalmente la campaña de febrero de 2025? Yo creo que ya arrancó. Yo creo que ya arrancó, creo que, a ver, es que también, a ver, Omar, es que este es un país donde las cosas cambian en un segundo. Recordemos octubre del 2019, recordemos la pandemia, recordemos el asesinato cobarde contra Fernando Villavicencio, recordemos la invasión a la Embajada de México. O sea, este es un país donde las cosas cambian en un segundo. Vamos a ver qué surge desde la izquierda también, ¿no? O desde las izquierdas. Yo siento que es más fácil un acercamiento. ¿Usted cree que si el día domingo vence el no, al menos en esas dos preguntas conflictivas, ISA tiene todo el derecho a abanderarse de esa victoria? Ojo. Porque la CONAIE y Pachacutic han hecho una campaña en territorio y digital bastante interesante con respecto al no. Yo creo que antes de lo de México, había dos opositores legítimos del gobierno. Porque el correísmo votaba con y para el gobierno, ¿no? O sea, es impresionante. Le faltaba nomás el muñeco cartón en la bancada. Ahora háganse cargo. A ver, a mí me parece que había dos opositores, indudablemente ISA, y por otro lado estaba en construcción, digamos, Topic, tratando de consolidarse por la banda derecha, si hablamos en términos futbolísticos, como ese opositor al gobierno Noboa. Ahora, habría que ver qué pasa también, me parece que el correísmo está bastante golpeado, obviamente por operaciones montadas y errores propios, hay de todo ahí. Y sí, definitivamente yo creo que las izquierdas tienen que también un poco analizar la situación actual, pero aquí hay una diferencia a los otros procesos,
que es más fácil un acercamiento entre el Pachacutic de Churuchumbi con el correísmo que con el Pachacutic que tenía Marlon Santi, por ponerle un ejemplo. Claro. Y efectivamente, también yo no siento todavía que ISA empiece a tocar oídos y corazones, digamos, de los sectores a los que no tiene alcance, ¿no? Está legítima su agenda antiminería, etcétera, pro pueblo, pero ahí el Ecuador es más grande, es lo que le digo a la gente de San Borondón, a la de Cumbayá y de las periferias también. Tú no puedes prescindir hay muchos Ecuadores y hay ciertos sectores de la población a los que ISA debe llegar, que son fundamentalmente las clases medias o los sectores que deben proyectarse, que no es un movimiento eminentemente étnico, ¿no? Entonces, creería yo que en la izquierda lo que está legitimado por lo pronto es ISA, y sí, probablemente salga fortalecido, y no lo sé porque falta mucho tiempo, quizás podría ser el opositor natural y digamos una de las opciones o alternativas que tiene la izquierda, pero para los efectos tendrán que llegar a las clases medias, algo que las derechas han logrado seducir con mucha, digamos, creatividad a estas clases medias. Perfecto. Doctor Osvaldo Moreno, analista político, muchísimas gracias, doctor, como siempre, por estar con nosotros. Un gran abrazo y reiterando, vote sí, vote no, es su derecho.